Sí, gracias, señora presidenta. Sí, ha habido bastantes comentarios en estos últimos días en relación con la sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso a los ingenios azucareros. Entonces, al respecto de eso, yo quisiera hacer, señora presidenta, un par de comentarios. El primero tiene que ver con que es obvio que las autoridades respectivas, y eso incluye a la superintendencia, pues tienen el derecho y el deber de actuar. Eso no está en discusión. Y si encuentran cosas que consideran que no están acordes con las normas, pues con mayor razón tienen el deber de actuar. Pero también es verdad que en estas cosas, como en todas, ¿no?, tiene que haber el debido proceso. Y el debido proceso pues incluye criterios como la presunción de inocencia, la posibilidad de controvertir las pruebas, y a mi juicio también debe incluir la proporcionalidad de las sanciones que se terminen imponiendo. Esta es una parte clave de las decisiones que tomen las autoridades. Y hay un debate al respecto, si sí, si no, etcétera, y en ese sentido la justicia en últimas y los organismos respectivos deberán tomar la última palabra. Yo quiero hacer unos comentarios que observen otras cosas y que aclaren algunos hechos, ¿no? La sanción se termina imponiendo únicamente porque la superintendencia considera que los ingenios buscaron, hasta donde leí en las informaciones, no necesariamente lo consiguieron, buscaron impedir importaciones de azúcar a Colombia, especialmente de Bolivia, aun cuando no solamente de Bolivia. ¿Y qué es eso exclusivamente lo que se sanciona? O sea, la decisión no sanciona que hayan fijado precios de monopolio, ni siquiera que hayan acordado cuotas, o no se introduce en esto último porque considera que, digamos, hay ciertas normas superiores que no se lo permiten. Pero al punto al que quiero llegar es al monto de las sanciones. La sanción que interpone la superintendencia es por 324.000 millones de pesos. 324.000 millones de pesos, que es una suma sin duda bien alta. La superintendencia, a mi juicio, equivocadamente, relaciona esa multa con los ingresos operativos de los ingenios o con su patrimonio, pero ello definitivamente no creo yo que deba ser así, porque esta sanción que se está imponiendo equivale a 2,5 veces las ventas anuales de los ingenios, las utilidades, perdón, no las ventas, las utilidades de los ingenios. O sea que estamos hablando de una sanción, a mi juicio, exageradamente alta, a mi juicio y al de otros observadores, exageradamente alta, que puede terminar incluso por desquiciar el funcionamiento de esos centros de producción azucarera. Y aquí hay una cosa que la planteo como una inquietud, es que yo estudié con detenimiento el caso de la sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio también le interpuso a las EPS, por unos cargos bastante más graves que los de los ingenios azucareros. En los dos casos he leído las decisiones de la superintendencia. En lo de los EPS, pues se trata de unas cosas realmente por fuera de toda proporción y de todo límite, y en ese caso la sanción fue de 15.000 millones de pesos. Las principales 14 EPS de Colombia fueron sancionadas por 15.000 millones de pesos. Entonces, a mi juicio hay un contraste bien grande entre una sanción de 324.000 millones de pesos a unos ingenios contra 15.000 millones de pesos en otro caso en el que los cargos resultan ser parecidos, aun cuando a mi juicio son bastante más complicadas las conductas de la EPS. Yo eso lo expliqué en un debate aquí, no es el momento pues de referirme sobre el tema. Y hay una cosa que me preocupa muchísimo en la decisión de la superintendencia, porque repito, la parte judicial tendrán que resolverlo los jueces de la República. Yo no soy juez de la República, pero sí me preocupa el problema de la estabilidad económica del sector. O sea, ¿qué le va a pasar al azúcar y qué le va a pasar a la panela, cuya suerte
está atada a la suerte de la panela. Entonces aquí hay una discusión de tipo económico que es sobre la que quiero detenerme un poco. Y la superintendencia se va en contra, digamos, del FEPA, que es un fondo de estabilización de precios del azúcar, y le exige al gobierno, a mi juicio, superando sus derechos, le exige al gobierno que lo modifique en un término de 6 meses. Y estamos hablando de un fondo de estabilización de precios que resulta ser clave para los efectos del funcionamiento de la economía azucarera. Ahora, ¿cuál es el contexto de la sanción? Que uno no puede dejar de observar en estas cosas. ¿Cuál es el contexto de la sanción? Estamos hablando de un sector que sumados los empleos directos e indirectos de azucareros y paneleros, estamos hablando de 188.000 en azúcar y de 350.000 familias en panela, y repito, la panela sigue la suerte del azúcar. Estamos hablando de una economía que es importante en amplias zonas del país, y por supuesto eso, repito, debe preocuparlos. Y además porque llevamos todo este año en un debate sobre el cual yo hablé aquí hace unas semanas, que tiene que ver con que hay una especie de campaña contra el azúcar y contra la protección al azúcar. Y este es el punto al que me interesa llegar. Llevamos semanas, yo aquí he citado, no sé, editoriales de Portafolio, el doctor Rudolf Gómez, el doctor Guillermo Perry, gente del ANDI, exigiendo que se desmonte la protección al azúcar. Exigiendo que se desmonte la protección al azúcar. Es más, en este momento reposa en la mesa del presidente de la República un decreto que ya tiene la firma del ministro de Hacienda y del ministro de Agricultura para empezar a desmontarle la protección de la que hoy goza la economía azucarera. Ya nos anunciaron lo que advertimos aquí hace unas semanas. Ya la señora ministra de Comercio nos anunció que Colombia entrará al TPP en la medida en que le sea posible, y yo cité aquí hace unos días al ministro Rudolf Gómez, que con todas las letras señala que lo primero que hay que hacer para ingresar al TPP es golpear azúcar y golpear palma y golpear lo que haya que golpear, incluida ahí la industria ligera de este país. Entonces aquí al final aterrizamos en un debate que es el debate de qué vamos a hacer con la economía de este país. ¿Qué vamos a hacer con la economía del país? De este país, yo el día en que habló aquel superintendente de Industria y Comercio, me quedó la impresión, ese día pensé comentarlo, pero se me pasó, me quedó la idea de que el superintendente cree que en el mundo existe el libre comercio, y ese es parte del debate que hay que hacer. La más grande mentira probablemente de esta etapa de la historia de la humanidad es que nos han metido el cuento de que el libre comercio existe, y que particularmente existe el libre comercio en el agro. Entonces, aquí hay que hacer un debate que no es solo el debate, digamos, en torno a este tipo de normas, sino en torno al conjunto de las cosas que están pasando. Porque si se desprotege el azúcar, y se desprotege la panela, y se desprotege la palma, pues les va a pasar lo que les pasó al trigo y a la cebada, que se acabaron, y al algodón que está agonizando, y al arroz que lo llevan en la misma dirección, y a la leche que la llevan en la misma dirección, y a cada sector del agro. Los granos se acabaron también. Entonces aquí el debate hay que volverlo un debate completo, porque repito, el superintendente está pidiendo que se modifiquen las normas en una dirección en la que él pues creerá, pero que yo me temo que nos puede llegar a unas condiciones de un idealismo pro libre comercio que no corresponde con la realidad, y mientras tanto se nos acaba la economía del país. Y estamos hablando de sectores de los cuales vive un número inmenso de colombianos, luego de que por 25 años se ha probado que al sector del agro, al que lo desprotegen, al que lo dejan al libre juego de las fuerzas del mercado, lo liquidan. Y más en este caso cuando lo que se tiene al frente, porque aquí se habla mucho del poder de los ingenios, y yo no dudo que se trata de empresas bien poderosas, pero al frente, los demandantes, ¿quiénes son? Los que interpusieron la denuncia en la Superintendencia de Industria y Comercio son Coca-Cola, son South Miller, son Bimbo, ¿sí? Senador Robledo, por favor, finaliza. Lo dejo como constancia, intentar hablar de cosas de importancia en unos tiempos absolutamente ridículos, ¿no? Y ese mecanicismo de que no importa si es
el saludo a un pueblo perdido o es una cosa de este calibre, da lo mismo y entonces cae la cuchilla del tiempo. Realmente creo que no es la mejor manera de decir las cosas. Voy a intentar decir de todos modos un par de cosas más que se vuelven un poco como una caricatura, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un enfrentamiento nada menos que con Coca-Cola, con Sam Miller, o sea, con varias de las transnacionales más poderosas del mundo, que por supuesto les importa un pito la suerte de los consumidores, que es parte de la carreta que nos han echado aquí. Todo el tiempo hablan de los consumidores y se les olvidó que al trabajador que echan de una empresa o que le destruyen su empresa, pues no es consumidor de nada. Y es obvio que estas transnacionales, cuando logran disminuir el precio de sus materias primas, no le trasladan eso al consumidor, no se lo trasladan, sino que aumentan sus rentas, sus ingresos de uno u otro tipo. Y sobre esto yo creo que el país debería hacer un debate en serio, porque al paso que vamos es posible que logren establecer en Colombia, como lo intentó, se viene trabajando desde hace muchos ratos, el libre comercio más puro del universo, pero vamos a quedar como en la comunidad primitiva, antes del medioevo, porque aquí ya no va a quedar nada que pueda funcionar, porque los otros no creen en eso. Yo aquí demostré en el debate de hace unos días cómo el listado de mecanismos antilibre comercio en el caso del azúcar son escandalosos. El mercado mundial del azúcar es el más distorsionado del mundo, y entonces aquí eso parece volverse el único valor digno de tenerse en cuenta. Repito, me preocupa mucho y creo que supera sus funciones la exigencia de la superintendencia de pedir que ese instrumento de protección, de estabilidad de precios, que es clave en el sector agropecuario, se plantee que se termine desmontando. Dejo esto como una constancia, llamo la atención sobre la gravedad de lo que está sucediendo. Repito, las autoridades deben actuar, pero también otras cosas que estoy mencionando son parte de la discusión, y la campaña de los superpoderes del mundo contra la producción azucarera colombiana es absolutamente descarada, absolutamente evidente. Ya nos llevan para el TPP y repito, la primera cosa que tiene que hacer Colombia para entrar al TPP es desproteger al agro, empezando por el azúcar. Muchas gracias, señor presidente.